Esto es Valle de Antón, un lugar increíble construido en medio de un volcán extinto. Y si han seguido la secuencia del canal sabrán que no fue fácil llegar hasta aquí. Fue enfrentar la lluvia, los caminos imposibles, pero hoy veremos la calma de un lugar que vibra diferente en medio de montañas, lluvia y leyendas. Este pedacito de Panamá nos hizo frenar, mirar y sentir. Muy buenos días, los saludamos desde el Valle de Antón, un lugar que nos recomendaron venir y hoy vamos a descubrir el porqué. Así que bienvenidos. Les cuento que Valle de Antón es un lugar único en el mundo porque nació dentro del cráter de un volcán extinto. Esto a raíz de que hace millones de años hubo una gran erupción que formó este enorme cráter y con el tiempo la naturaleza lo transformó en un valle fértil rodeado de montañas y gracias a su clima fresco, su tierra rica, aquí comenzaron a asentarse comunidades que vivían de la agricultura, el comercio y hoy en día es uno de los pueblos más visitados de Panamá y también famosos por su belleza natural, por sus senderos, sus tradiciones y, cómo no, por estar este pueblo construido dentro de un volcán dormido. Valle de Antón para muchos panameños es un lugar de escape por su clima tan fresco, ya que todo Panamá es muy caluroso, y también porque eligen este lugar por la vida tan sencilla, tan tranquila y tan rodeada de mucha naturaleza, donde las montañas parecen unas paredes de mucho verde, y también con toda la humedad, el olor a tierra, el sonido de los ríos. Es un lugar de verdad perfecto para venir a desconectarse y a estar muy tranquilo y caminar por todo el pueblo, así que es un lugar recomendadísimo. Cabe también mencionar que Valle de Antón está a 600 metros sobre el nivel del mar, entonces esto le da un microclima muy especial y muy diferente al resto del país. Colombia y Chile. ¿Colombia y Chile? Sí. ¿Y usted vive acá? Quisiera. Ah. Yo tengo casa acá, me quedo acá. Está de paso. ¿Y si de acá para Alaska? Sí, de aquí vamos para Alaska. Wow. ¿Y es panameño o no? No, yo soy gringo. Ah, es gringo. Mi esposa es panameña. ¿Y qué le gusta aquí del valle a usted? Todo. Esto es una tranquilidad acá. Cuando pueda, yo tengo casa acá. Ah, ¿tiene casa aquí? Sí, yo me vengo acá donde pueda. ¿Y por qué escogió el valle para tener una casa? Ah, bueno, tengo amigos, es una comunidad, hay muchas amistades acá. Es un buen entorno, un buen ambiente. Se vive tranquilísimo. Tranquilo, sin que nadie te joda. Y el clima perfecto, ¿no? Clima rico. Pues que le vaya bien, ¿eh? Bueno, suerte. Un placer. Nos vemos. Que le vaya bien, está bonito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Espinosa, soy bombero de aquí mismo del Valle de Antón, en la provincia de Coclé. En mi tiempo libre me dedico a lo que es el turismo, me dedico también a lo que es el deporte. El día de hoy vamos a recorrer lo que es el sendero de la India Dormida junto con Santiago y Valentina y vamos a conocer otra parte de lo que es el Valle de Antón. Dicen que la silueta que se forma en las montañas de Valle de Antón representa la India dormida. Existen varias versiones de esta leyenda, pero todas coinciden en que esta es la historia de una joven que por amor y tristeza terminó descansando para siempre entre las montañas. Con el tiempo, su figura se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del valle y hoy esta formación natural sigue inspirando a quienes visitan el lugar. Bueno, estamos en el área de la cabeza. Iniciamos prácticamente subiendo por el área de la cintura, bordeamos todo lo que es el abdomen, la parte
del seno. Entonces subimos por la parte de la garganta y estamos aquí, como se dice, en la parte de los labios de la India dormida. Si pueden observar, se ve el área de lo que es el poblado del Valle de Antón. Una vista impresionante desde aquí, ya les digo. Estoy muy tranquilo, la verdad. Yo escogería como el Valle de Antón como un área como para despejarme todo lo que es ruido, todo el área de allá abajo, pues, de lo que es el área de Penonomé, Antón, esa área como es como más ruidoso. Y el Valle de Antón es como mucho más tranquilo, que muchas personas también buscan como para vivir en esta área. Cuando se habla de Valle de Antón, ¿qué es lo característico de aquí en sí? Turismo, la verdad que el Valle de Antón es un área muy turística. Incluso yo pienso que todavía me falta mucho más por recorrer. Siempre conozco un lugar más diferente a lo que he conocido. Bueno, Panamá tiene lo que es el clima del verano, invierno, pero el Valle de Antón tiene varía porque podemos estar en verano, pero en el Valle de Antón siempre cae ¿cómo le decimos aquí en Panamá? Llovizna, que está lloviznando, sale el sol y así. Muchas personas suben en la madrugada aquí a la India, la parte de la India dormida. Bueno, pueden escoger cualquier cerro para ver el amanecer. Y en el atardecer, que es conocida como la hora oro, que es las 5 de la tarde, para ver el atardecer. En lo personal me gusta más el clima de invierno, porque si notas, todo está verde. Pero en verano es como mucho más amarillo. Ahí ya tenemos dos caras de la moneda, o sea, sí. Pero es visitable todo el año. Sí, exactamente. El Valle de Antón es visitable en temporada de verano y en temporada de invierno. Bueno, a la parte de aquí que pasamos, que conocemos como el Chorro de los Enamorados, y muchos conocen esta área como la Lágrima de la India. Que es la única que está de este lado, ¿no? Sí, exactamente. Es la única que encontramos de este lado. Y justamente abajo vamos a encontrar el chorro, le dicen chorro escondido. Sí, debo reconocer que toda esta parte está súper linda, muchísima agua. No, que el trekking estuvo muy bueno, es muy tranquilo. Sí, obviamente con sus subidas, pero lo que sí como que perjudica un poco, no perjudica, pero se siente mucho más es la humedad. Como que uno transpira más, se siente más pegoteado y es como lo que hemos ido conversando con más turistas que dicen, está muy bueno, pero la humedad se siente. Entonces es como, bueno, vengan bien hidratados y bien protegidos en este momento del sol. Miren qué bello este pocito que hay acá. Esta ruta es muy transitable, más que nada porque es la ruta principal y es transitable más por los nativos de aquí mismo del área. Sí. Porque muchos tienen sus casitas aquí, tienen sus fincas. Más que nada ellos se dedican al tema de la agricultura, lo que es siembra de plátano, tema de las hortalizas, más que plantas también. Ellos bajan y suben por aquí, por esta área. Sí, mira, aquí viene un estudiante inclusive. Sí, a ellos les toca subir y bajar todos los días para ir al colegio. Y las personas adultas mayores van al pueblo a hacer sus compras, más que nada con el tema del arroz y algunas cosas porque la verdura ellos mismos lo siembran. Y allí, entre la densa vegetación y el murmullo del río, se alza la Piedra Pintada, una roca ancestral cubierta de petroglifos cuyo significado aún desafía el tiempo. Mi nombre es Temístocles Jiménez, soy guía aquí del valle. Bueno, esta es una roca andesita del volcán El Valle. Esta roca es del volcán El Valle que hizo erupción, como mencioné. Esto es unos petroglifos que tienen 1500 años. Es un mapa del valle, San Carlos, Campana, Cerro Trinidad
Cerro Picacho. Y la roca está partida es por el volcán El Valle, que hizo erupción, 1.3 millones, y la altura que tenía el volcán era de 2.500 metros. El mismo, la roca vino cayendo desde esa altura, golpeando entre todas, y cuando se incrustó, se resintió la roca. Ya estamos listos aquí con el trekking de la India dormida. Y Julián, excepcional, la verdad, todo el conocimiento y todo lo que nos habló del cerro, entonces quedamos bastante contentos. No, de verdad, estoy agradecido con ustedes por aceptarme la invitación y por confiar en mí. La verdad que espero que les haya gustado y todo lo que ven en el canal. Espero que algún día puedan visitar el Valle de Antón, que les va a encantar. Bueno, y en las redes ahí si alguien quiere aventurarse a venir al valle y conocer con usted, ¿cuáles son las redes? Sí, claro, pues, pueden seguir en mi cuenta personal, que es Julián Espinosa 28. Julián, muchas gracias. Nos vemos. Y un placer habernos conocido. No, de verdad que espero sigan conociendo más el Valle de Antón, que les va a encantar. Eso. Algo muy representativo y de lo que los habitantes de Valle de Antón se sienten profundamente orgullosos es la rana dorada. Es un símbolo único en Panamá y una especie endémica que solo habita en esta región. Su color dorado lo hace inconfundible, pero también lo convirtió en una de las ranas más amenazadas del mundo. Su distribución es aquí mismo en Panamá. Por lo general, la rana dorada está en peligro de extinción por amenazas debido al hongo quítrido. La rana dorada panameña está en peligro de extinción por un hongo llamado quítrido. Este hongo afecta su piel, que es como su pulmón, y le impide respirar y regular el agua en su cuerpo. Aunque hoy casi no se encuentran en libertad, científicos en Panamá trabajan para proteger y mantener viva una de las especies más emblemáticas del país. Así que excelente, buen trabajo y que la especie siga presente y que venga gente por aquí a conocerla porque está súper bonita. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Por aquí lo estaba viendo usted que estaba tejiendo. ¿Cómo se llama esto acá? Pantallas para la luz. ¿Pantallas para la luz? Ajá. ¿Y cuánto tiempo se demora en quedar listo todo este trabajo? Este trabajo lleva 3 días para poder terminarlo. Acá que haya terminado. Uy, que le queda hermoso. ¿Y cuánto vale este trabajo así terminado? 20 dólares. Esto no es fácil porque hay que saberla trabajar. Toda mi familia trabajan casi todos junto conmigo, mi familia. Entonces esto va bajando hasta por acá, entonces por acá le hacemos el bordo y acá la bordamos. Entonces aquí es donde pega la roseta del foco, la luz. Entonces agarra para abajo. Así como usted la está viendo ahí. Muy buen trabajo, felicitaciones. Gracias. Por estos días hemos tenido el enorme privilegio de vivir las fiestas panameñas y ver el lado más alegre de un pueblo que sale a las calles a celebrar, a lucir con orgullo sus tradiciones, su música y su historia. A pocos kilómetros del Valle de Antón, en el pueblo de Antón, se celebra una de las fiestas más emblemáticas de la provincia, las fiestas del Toro Guapo, una tradición que llena las calles de música, bailes y color, donde el toro guapo simboliza la fuerza, la valentía y el orgullo del campesino. Aunque el valle mantiene su propio encanto natural, estas fiestas reflejan la identidad cultural que comparten las comunidades de toda la región antonera. Las murgas panameñas son pura fiesta, tambores, risas y letras con doble sentido. Y sí, cuando escuchamos échale la mincha afuera, tuvimos que preguntar y resulta que la mincha hace referencia con picardía a la parte íntima de la mujer. Así que así son las murgas, alegres, atrevidas y con ese humor que solo se sabe tener aquí en Panamá. La mincha de mi vecina no se la come.
Y así cerramos nuestro paso por el Valle de Antón y por Antón, lugares que nos mostraron la calma después de la tormenta. Y este rincón de Panamá, sin dudas, es muy rico en historia, naturaleza y gente especial, que hace que el valle sea un lugar mucho más acogedor para quien decide aventurarse y explorarlo. Oiga, hágale pues. Chao, Giovanni. Nos vemos. Un placer haberlos conocido. No nos despedimos. Muchas gracias. Con gusto. ¿En dónde le llegué en realidad? A ver, de nuevo. Creo que al hombro. Al hombro. La cabeza y el cuello es diferente. Medio cuerpo de diferencia. La cabeza le da aquí, el cuello te da la cabeza. El hombre más alto del valle. Sí, ya te hace el Sasquatch de aquí. Yo creo que no es que yo sea bajito, es que usted es muy alto. Bueno, todo bien pues. Nos vemos. Gracias. Casi que no nos suelta Valle de Antón. Y el hostal La Casa de Juan, muy buen sitio para estar. Muy tranquilo y ahí los parceros son, pero la atención muy buena. Y barato, de hecho es el sitio más barato para estar aquí en el Valle de Antón. Entonces también tiene una onda viajera y nada, increíble. Yo me divertí y estuve muy tranquilo ahí. Muy bonito lugar, Valle de Antón, te llevaremos en nuestro corazón. Ay, rimó y todo. Miren qué linda la vista que nos da aquí la salida del valle. Ahí al fondo se ve todo el Pacífico. Que del lado derecho tenemos el Caribe. Pero eso lo vamos a ver en unos días más cuando vayamos a uno de los sitios más altos que tiene Panamá, que es Boquete, otro volcán que es muy visitado de aquí de Panamá, el volcán Barú. Les quiero contar que estamos yéndonos hacia Copé para conocer por ahí trekkings, cascadas y algunos sitios que vimos que eran bastante interesantes. También algo que nos llama mucho la atención es que toda esta zona increíblemente no está como tan explorada. Entonces nuestra idea es ir a descubrir un poco y darle un poco de visión a esta parte de Panamá que es muy poco explorada. Ese era el plan, pero una vez más la temporada de lluvia se convirtió en el gran limitante del camino que teníamos en mente. Y a ir a un sitio que nos están esperando, que hace días nos hablaron por Instagram. Estamos ya cerquitita para llegar. Vi por allá arriba que hay un parque eólico, pero lastimosamente tanta montaña que hay no nos está dejando verla. Y por otro lado hay un punto muy importante, y es que la caballota está súper bien. Tengo la satisfacción grande de decir, gracias a Dios, creo que eran esos cables y creo que el universo ya lo dijo, que esos cables había que sacarlos, así que por ese lado voy demasiado tranquilo porque siento que la falla ya fue solucionada. Bastante hermosa esta ruta por acá. Mire, todos son montañas increíbles y aquí al lado también hay una montaña gigantesca, súper hermosa. Esta ruta por aquí también se nota que es nueva. Esto ya aquí ya es el Copé y el sitio donde vamos está a 8 minutos. Estos pueblitos de por aquí adentro se nota que están como bien formados porque tienen estación de policía y colegios y todo. Mira, aunque se ven bien internados en la montaña. Una buenas. Igual es bueno y es bonito andar por estos sitios porque igual como que la gente es más cálida, no sé, como más humana, más saludativa. Sanagua Lodge, mirador, glamping, cabañas. Hemos llegado. Bastante hermoso. Sanagua Lodge. Bienvenidos. ¡Ay, qué lindo!
Por acá. ¡Oh, precioso! ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, mucho gusto. Valentina. Hola. Valentina, la Génesis. ¿Cómo están, Santiago? ¿Qué tal? Mi nombre es Yochoa, bienvenidos a Sanagua Lodge. Somos un proyecto 100% panameño. Nuestra meta es ofrecer cabañas. Inicialmente iniciamos con la experiencia del camping y hemos adecuado el terreno en redondeles para que los campistas puedan tener un área plana donde descansar cómodamente y también la privacidad. Me acompañan por acá para que vean un poco más. Desde aquí pueden ver lo que es la malla Trinet. También tenemos el retrato. El retrato tiene la intención de enmarcar el contorno montañoso del fondo. Aquí tenemos espacios que son de acampar y también nuestro restaurante, aquí arriba donde ofrecemos el servicio de comida. Cuando a medida que se van desplazando en el lugar, el plano del paisaje va cambiando completamente. Ya aquí estamos en un plano un poco más horizontal y el paisaje cambia completamente. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el proyecto? Bueno, desde el 2021 y no hemos parado. Este es nuestro bebé. El significado de Sanagua, cuando llegamos aquí nosotros pensamos que era algo como sanación del agua, pero no fue así. Nos contaron una anécdota que era que por los caminos reales que quedan justamente aquí, que eran caminos de los ancestros, hace muchos años, para colocarle un nombre de referencia a esta área aquí, le pusieron alzas nahuas, porque como de verano sopla mucha brisa, le alzaba las nahuas, que es el vestido originario a las mujeres. Entonces le pusieron alzas nahuas, los cerros de Alzaznagua. Con el tiempo se fue cambiando a Altos del Sanagua. Esta es nuestra primera cabaña, se llama la Yaguarundi. ¡Qué hermosa! La cabaña cuenta con capacidad para 6 personas, tiene una recámara principal. La intención de la recámara principal fue integrar la terraza a la habitación por medio del jacuzzi. Bueno, aquí también, mire, una hamburguesita hasta especial nos han preparado hoy. ¿Tiene algún nombre? Sí, se llama la Sanagua Burger. La Sanagua Burger. La especial de la casa. La especial de la casa. Tiene una salsa especial preparada por el chef, que es ketchup de guineo, que es la salsa especial de la hamburguesa. ¡Salud! Y yo con agüita. Eso, Sí. bueno, Por los pits. eso. Y por ustedes, porque está muy lindo todo el proyecto que tienen acá. Gracias. Gracias. Vamos a Buen quitarla. provecho. Cuento que amanecimos aquí, pero contentísimos, súper felices en esta vista, pero hermosa. Miren ustedes lo que es esta lindura. Nada más levantarse con este paisaje, yo creo que eso le alegra la vida a cualquiera. Y el amanecer, ya les digo que desde aquí se ve, pero espectacular, una hermosura. Y por allá tenemos la otra hermosura que ya está activa entrenando. Y después de entrenar, vamos a continuar la ruta hacia otro destino que les vamos a hablar después. Es para quedarse aquí, mejor dicho, viviendo, ¿no? No dan ganas de irse.
Qué bueno, un placer haberlos conocido. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Los voy a extrañar. Sí, nosotros también. De verdad por todo y que les siga yendo, pero muy bien. Gracias. Bueno. Gracias. Buen viaje. Ay, Diosito, nos vamos de este lugar tan increíble, de este paraíso. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Cuídense! También la experiencia con ellos es súper bonita. Conocer su historia y cómo levantaron este lugar, qué increíble. Y ojalá ustedes puedan venir a conocer este lugar. Se van a ir con una energía, con muchas cosas. Al salir de Copé nos dirigiríamos hacia Ulá, una vez más evitando la Panamericana y tomando caminos secundarios para conocer un poco más el interior del país. Pero la temporada de lluvias que está atravesando actualmente Panamá y caminos montañosos serían la gran limitante una vez más. La idea es ir a conocer una cascada allí que nos habían recomendado y que también es muy poco conocida. El tema es que está cayendo un poco de agua, entonces no sabemos cómo vaya a estar la cascada, pero esa también es la idea de venir por estos sitios, porque hay mucho río y bastante cascada. Ah, jue, pero mira la subidita. Bienvenidos a Chorro Alto. Sí, acá es. ¡Apagarla! Ay. ¡Hola! ¡Buenas! Intento fallido porque está lloviendo. Se empezó a llover mucho más fuerte y no queremos que nos agarre la lluvia más adelante. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Hasta luego, muchas gracias. Pero sí, mejor queremos prevenir del camino más adelante. Vamos a bajarle un poquito aquí el aire para asegurarnos, porque no sabemos cómo está el terreno de aquí para arriba. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está este camino? Bueno, así como lo ve aquí, hay una parte que está casi toda la distancia. ¿Va por la? Sí. ¿Está bueno entonces? Bueno, hay una lomita que está un poquito pedregosa, Pero se sube igual. Ah, listo. Bueno. Gracias, que le vaya bien. Vamos para arriba, caballota. Quítate tú que llegó la caballota. La diva, la potra. La perra, la diva, la potra. Ay. Uy. Ay, ay, ay. Yo sí no me esperaba esta. ¡Gracias! En pocos kilómetros nos adentraríamos por completo en la montaña, así que por seguridad una vez más Valentina se bajó para revisar qué tan empinada estaba la subida. Ay, uy, yo creo que es una de las subidas más empinadas que hemos visto, ¿cierto? No, y te vas a dar cuenta que la subida está llena de piedras grandes, sueltas, y después acá arriba se ve como el terreno un poco más plano. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Están estas subidas empinadísimas. ¡Qué bello! ¡Qué bello el paisaje! Sí tengo que resaltar. Se ve otra subida muy importante. Dale, con fe y para arriba. ¿Ya? Al ver que la caballota tenía buena tracción y que el camino al menos hasta este punto se mantenía decente, decidimos continuar con la mayor de la prudencia posible. Curva a la izquierda. De aquí en adelante el camino se vuelve serpenteante, la pendiente cada vez más pronunciada y empezaríamos a perder tracción sobre un terreno que se volvía cada vez más rocoso y suelto en cada metro. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. Vamos. Oh, hay mucha piedra suelta. Vamos. Wow, wow, wow. Demasiada piedra suelta.
Ese es el gran problema. Y para cuando llegamos a esta curva ya no teníamos inercia. El camino empeoró por completo y con él llegaría el desastre. Fírmate. ¡Dale, tírate!